Lo escribo ahora porque hay secretos que se pudren si no se confiesan. Y el mío llevaba meses fermentándose dentro de mí, con un olor dulce y agrio a la vez, como el vino que se deja abierto demasiado tiempo. Nadie se volvió infiel de repente. Nadie cae de un puente sin haber caminado antes por el borde. Yo caminé por el borde durante mucho tiempo con una sonrisa educada en la cara y una grieta abierta en el pecho. Tengo 36 años. Y sí, sé lo que estás pensando, que a esa edad una debería saber lo que quiere, saber decir que no, saber cuidarse. Yo también lo pensaba. Hasta que entendí que la parte más peligrosa de una mujer no es su cuerpo. Es su hambre. Ese hambre silenciosa que aprende a vestirse de rutina, de cansancio, de no pasa nada. Mi marido se llama Álvaro. Llevábamos 12 años juntos, 8 casados. Él era un hombre correcto, de los que no fallan en lo importante, pagos, fechas, compromisos. De los que no gritan, no golpean, no desaparecen. Eso, durante años, me pareció suficiente para llamar amor a lo que teníamos. Pero en algún punto empecé a sentir que la corrección era una jaula pulida. Una jaula hermosa, sí, pero jaula al fin. El deseo se fue apagando con una paciencia cruel. Primero dejaron de existir las miradas largas. Luego los roces sin querer. Después los besos se volvieron un saludo. Y finalmente el silencio en la cama se hizo tan grande que yo podía escuchar mi propia respiración como si fuera la de otra persona. Álvaro se dormía rápido. Yo me quedaba despierta con los ojos clavados en la oscuridad, preguntándome cuándo fue la última vez que alguien me miró como se mira a una mujer, no como se mira a una compañera de piso. Vivíamos en un edificio antiguo, de esos con pasillos estrechos y baldosas frías, en un barrio tranquilo donde todos se saludan sin conocerse. El ascensor tenía un espejo rayado que devolvía la imagen como si el tiempo la estuviera borrando. Siempre olía a suavizante y a metal, una mezcla que para mí se convirtió en el olor de lo previsible. Él apareció ahí. En lo previsible. Se llamaba Sergio. Era nuestro vecino del quinto, 2 puertas más allá. Yo lo había visto 1000 veces sin verlo de verdad, salir con prisa, volver tarde, cargar bolsas, hablar por teléfono en voz baja. Tenía una cara normal, incluso corriente, pero había algo en su forma de estar que me inquietaba. No era belleza. Era atención. Como si observara todo el tiempo, como si el mundo le debiera explicaciones. Lo conocí formalmente una noche en la reunión de vecinos. Yo fui porque Álvaro no quería ir. Dijo que esas cosas eran una pérdida de tiempo. Yo fui porque necesitaba una excusa para sentirme parte de algo. El portal olía a humedad y a pintura vieja. Las sillas de plástico crujían. Las voces eran un murmullo cansado. Sergio se sentó cerca. Me miró una vez breve y luego volvió a mirar al presidente de la comunidad, como si yo no importara. Eso precisamente me hizo sentir observada de una forma más profunda. Porque su indiferencia no era real, era un control. Al terminar, mientras la gente se levantaba, Sergio se acercó y me dijo sin sonrisa, que yo había sido la única que escuchó de verdad. Me dijo que el resto solo esperaba que acabara. Yo respondí algo neutro, una frase educada. Él me dijo que se notaba que yo estaba acostumbrada a escuchar a los demás. Esa frase me tocó. No porque fuera romántica, sino porque era exacta. Mi vida entera consistía en escuchar, a mi jefe, a mi madre, a las amigas, a Álvaro cuando quería desahogarse del trabajo. Yo escuchaba tanto que a veces sentía que no existía en voz alta. En el ascensor, de vuelta al quinto, Sergio se quedó conmigo. La luz blanca hacía que nuestras sombras parecieran más largas. Él me preguntó si yo vivía con mi marido. Yo dije que sí. Él asintió como si lo supiera. Me preguntó si mi marido era de los que se pasan el día trabajando. Yo dije que sí, que últimamente estaba muy absorbido. Sergio me dijo que eso tenía un precio. Y añadió con calma, que las mujeres pagan ese precio con el cuerpo antes que con la cabeza. Yo sentí un pinchazo en el estómago. No respondí. Me limité a mirar el número del piso parpadeando. Al llegar, él salió primero. Antes de que la puerta se cerrara, me dijo que si algún día yo necesitaba algo, no dudara. Lo dijo como quien ofrece una herramienta, no como quien ofrece compañía. Y aún así, yo me quedé con esa frase pegada en la piel.
Esa noche en casa, Álvaro me preguntó cómo había ido la reunión. Yo le dije que lo de siempre. Él asintió sin interés. Volvió a su portátil. La luz azul le iluminaba la cara como una máscara. Yo me fui a la cocina y me quedé mirando el grifo, escuchando el zumbido del frigorífico. Me di cuenta de que mi vida sonaba a electrodomésticos. Los días siguientes empecé a notar a Sergio de otra manera. Lo veía en el portal, en el pasillo, en el ascensor. Siempre parecía estar en el lugar exacto cuando yo aparecía, pero nunca de forma obvia. Era como si supiera mis horarios. Yo me decía que era casualidad, que en un edificio es normal cruzarse. Pero mi cuerpo, que es más honesto que mi boca, empezaba a reaccionar. Un viernes por la tarde el ascensor se averió. Subí por la escalera. El pasillo olía a sopa de alguien y a detergente. En el tercer piso la luz parpadeaba. Y en ese parpadeo lo vi, Sergio sentado en el escalón del rellano, con el móvil en la mano, como si estuviera esperando a alguien. Cuando me vio, se levantó despacio. No parecía sorprendido. Me preguntó si el ascensor no funcionaba. Yo dije que no. Él dijo que era una pena, que yo parecía cansada. Yo respondí que el trabajo. Sergio me dijo que el trabajo era la excusa favorita de las personas que no quieren decir la verdad. Yo sentí calor en la cara. Le pregunté qué verdad. Él dijo que la verdad de que yo estaba sola. Lo dijo sin agresividad, como si describiera un hecho meteorológico. Yo intenté reír. Dije que no estaba sola, que estaba casada. Sergio me miró con esa calma que me molestaba. Me dijo que estar casada no es lo mismo que estar acompañada. Y añadió que él lo sabía porque también lo estaba. Ahí por primera vez mencionó a su mujer. Se llamaba Nuria. Yo la había visto alguna vez, una mujer elegante, siempre perfecta, siempre distante. Sergio dijo que Nuria viajaba mucho, que su vida era un conjunto de maletas y llamadas cortas. Me dijo que a veces uno vive con alguien sin vivir con esa persona. La escalera estaba silenciosa. Se oía un televisor a lo lejos. Yo notaba el latido en las sienes. Sergio me dijo que yo tenía una manera de apretar el bolso contra el cuerpo, como si me protegiera. Me dijo que él se preguntaba qué estaba protegiendo exactamente. Yo subí 2 escalones más, buscando distancia. Le dije que tenía prisa. Él asintió y me dejó pasar, pero cuando lo hice sentí su olor. Era un olor limpio y oscuro como madera húmeda y algo cítrico. Me acompañó el resto del camino como un recuerdo indebido. Esa noche Álvaro llegó tarde. Me dijo que había tenido una cena del trabajo. No pidió perdón, solo informó. Yo asentí. Me acosté. Él se acostó después. No me tocó. Me dio un beso en la frente como se le da a una niña. Yo cerré los ojos y sentí una rabia quieta, una rabia que no se grita. En la oscuridad pensé en Sergio en la escalera, diciendo que yo estaba sola. Y lo peor fue admitirlo, me había gustado que lo dijera. Me había gustado que alguien lo viera. La primera traición fue esa, permitir que una frase ajena me encendiera más que la presencia de mi marido. Poco a poco Sergio se volvió una especie de espejo. Cada vez que me lo cruzaba, me sentía reflejada en una versión de mí que no había vivido en años. Él me hacía preguntas suaves que abrían heridas, si yo dormía bien, si yo comía por placer o por costumbre, si yo recordaba la última vez que me reí de verdad. Preguntas que no deberían ser peligrosas. Pero lo eran, porque me obligaban a mirarme. Un domingo yo bajé al trastero a buscar una maleta. El trastero olía a cartón viejo y a polvo. La bombilla lanzaba una luz amarillenta que hacía que todo pareciera más íntimo. Sergio estaba ahí, como si el edificio lo hubiera colocado exactamente donde yo iba a estar. Me dijo que él también venía a buscar una caja. Yo no pregunté cuál. No quería conversar. Y aún así conversé. Le dije que hacía frío. Él me dijo que el frío se siente más cuando una está nerviosa. Yo lo miré. Me di cuenta de que él estaba observándome desde hacía tiempo. Y ese pensamiento me hizo sentir desnuda, pero también poderosa, como si mi cuerpo recordara que podía provocar algo. Sergio me dijo que yo no tenía por qué vivir en automático. Yo respondí que la vida es así.
Él dijo que no, que la vida es así cuando una se resigna. Y me preguntó casi susurrando si yo me había resignado. Yo no supe qué decir. Cuando subí a casa, el pasillo me pareció más estrecho. El olor de mi apartamento me resultó demasiado familiar: café recalentado, ropa limpia, estabilidad. Entré y vi a Álvaro en el sofá con el móvil, riéndose de algo que leía. Me preguntó si había encontrado la maleta. Yo dije que sí. Él volvió a su móvil. Me fui al baño. Me miré al espejo. Me vi con ojos distintos. Y ahí empezó el peligro real: cuando una mujer se mira con hambre, ya no hay vuelta fácil. Esa noche recibí un mensaje en el móvil. No voy a decirte cómo consiguió mi número. En un edificio las cosas circulan con facilidad. Lo importante es que el mensaje estaba ahí, vibrando sobre la mesa como un insecto. Sergio me dijo que esperaba no molestar. Me dijo que había pensado en mí. Me dijo que yo no tenía por qué responder. Me dijo que solo quería que yo supiera que él veía lo que otros no veían. Yo sentí un golpe en el pecho. Miré a Álvaro. Estaba en la cocina, de espaldas, buscando algo en un cajón. El sonido de los cubiertos fue más fuerte que mi culpa. No respondí. Pero guardé el mensaje. Y ese gesto pequeño fue una promesa. La tensión no se construye con explosiones. Se construye con migas. Y yo empecé a seguir esas migas como una mujer que finge que no tiene hambre, pero se detiene igual frente a cada panadería. Sergio no me escribió todos los días. Eso habría sido burdo. Me escribía cuando mi silencio se volvía cómodo, cuando yo empezaba a convencerme de que aquello había sido un error, un impulso. Entonces aparecía un mensaje corto, como una uña raspando la puerta de una habitación cerrada. Me decía que esperaba que yo estuviera bien. Me decía que el edificio estaba muy callado esa noche. Me decía que a veces el silencio pesa más que el ruido. Yo leía y no respondía. Y aún así mi cuerpo respondía por mí, con calor en el estómago, con respiración más lenta, con una inquietud que me obligaba a caminar por el salón sin motivo. Álvaro, mientras tanto, seguía en su mundo. Su mundo era una mezcla de reuniones, correos, llamadas y cansancio. Cuando yo intentaba hablar, él me escuchaba con la mitad de la atención. A veces decía que sí sin haber entendido. A veces me tocaba el hombro como disculpa. Yo empecé a odiar esos toques, eran como poner una mano sobre una herida sin curarla. Una noche en la cama, Álvaro se acercó a mí. Me besó. Su boca estaba tibia, pero su beso era automático. Yo intenté devolverlo. Intenté estar ahí. Pero mi mente hizo algo que me dio miedo: imaginó, sin permiso, la voz de Sergio diciéndome que me veía. Y en ese instante sentí un estremecimiento que no venía de mi marido. Yo me quedé quieta. Álvaro no notó nada. Se giró y se durmió. Yo me quedé mirando el techo sintiendo una culpa viscosa que no sabía dónde limpiar. La traición emocional es así, no se ve, pero ensucia todo. Una tarde al volver del trabajo encontré a Sergio en el portal, hablando con el cartero. El cartero le entregó un paquete. Sergio firmó. Luego me miró y su mirada fue una pregunta silenciosa. Subimos juntos en el ascensor. El espejo rayado devolvía nuestras imágenes como si fueran versiones defectuosas de nosotros mismos. Sergio me preguntó cómo había ido el día. Yo dije que normal. Él dijo que mi normal sonaba a tristeza. Yo respondí que estaba cansada. Él me dijo que el cansancio a veces es deseo que no encuentra dónde ir. Esa frase me dejó sin aire. Yo apreté el bolso con fuerza. Sergio lo notó. Me dijo que yo siempre apretaba algo cuando estaba a punto de admitir una verdad. Al llegar a mi piso, él no salió. Se quedó un segundo más y me dijo en voz baja que si yo quería hablar algún día, sin máscaras, él estaba en el quinto, 2 puertas más allá. Dijo que no habría prisa ni presión. Dijo que lo único que no soportaba era la mentira. Yo salí del ascensor con el corazón descontrolado. La luz del pasillo parecía más fuerte de lo normal. Me sentí expuesta. Abrí mi puerta, entré y me apoyé en la madera como si me hubiera salvado de algo. Pero no me había salvado, me había acercado.
Esa noche Álvaro me dijo que el fin de semana tendría que viajar por trabajo. 2 noches fuera. Me lo dijo sin mirar mi cara. Como si fuera un dato del clima. Yo asentí, pero por dentro algo se movió, oscuro y rápido, como un animal despertando. No lo planeé. O eso me repetí. Pero cuando él se fue, el apartamento se volvió demasiado silencioso. El silencio ya no era descanso. Era tentación. La primera noche sola, cené algo simple. Me duché. Me puse una camiseta vieja. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada ruido del edificio me parecía una señal, el ascensor subiendo, una puerta cerrándose, pasos en el pasillo. Sentí una ansiedad que no era miedo exactamente. Era anticipación. A medianoche mi móvil vibró. Sergio me dijo que había visto que Álvaro se había ido con la maleta. Me dijo que esperaba que yo estuviera bien. Me dijo que la soledad se nota en cómo una apaga la luz. Ese detalle me estremeció. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía observar tanto sin parecer un espía? Y sin embargo lo hacía. Y una parte enferma de mí se excitó con esa vigilancia. Me excitó que alguien me tuviera presente. Yo no respondí. Pero me levanté de la cama. Me quedé de pie en el salón, descalza, sintiendo el frío del suelo subirme por las piernas. Miré la puerta. Me imaginé caminando por el pasillo, tocando el timbre de Sergio. Me imaginé su cara al abrir. Me imaginé su casa, su olor. Sentí culpa. Me dije que no. Me dije que era una locura. Me dije que yo no era esa mujer. Y entonces recordé algo simple: nadie es esa mujer hasta que lo es. Me vestí. No de forma provocativa. Eso habría sido demasiado evidente incluso para mí. Me puse un abrigo. Me recogí el pelo. Me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer que parecía salir a comprar algo urgente. Pero en sus ojos había una mentira brillante. Salí al pasillo. La luz blanca me golpeó. El silencio parecía escucharme. Caminar 2 puertas fue suficiente para sentir que me estaba traicionando a mí misma. Toqué el timbre una vez. Sergio abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. No sonrió. Solo me miró. Me preguntó si yo estaba segura. Yo asentí. Él me dejó pasar sin decir más. Su apartamento era distinto al mío. Más oscuro. Más silencioso. Olía a té y a madera. Había una lámpara encendida en una esquina, con luz cálida. El resto era sombra. Esa sombra me abrazó como un secreto. Me preguntó si quería tomar algo. Yo dije que no sabía. Él me sirvió agua igual, como si quisiera mantener un ancla de normalidad. Nos sentamos en el sofá, no demasiado cerca. Pero el espacio entre nosotros era un hilo tenso. Sergio me dijo que yo temblaba. Yo le dije que era el frío. Él dijo que no, que el frío no temblaba así. Me preguntó qué me traía. Yo no supe responder. Porque la respuesta real era vergonzosa: me traía el hambre. Le dije que me sentía rara últimamente. Le dije que mi matrimonio estaba apagado. Sergio me escuchó sin interrumpir. Su atención era casi física. Yo sentí que hablar me quitaba peso del pecho. Y a la vez me ponía en peligro. Le dije que no quería hacer daño. Él me dijo que el daño no se evita con buenas intenciones, se evita con decisiones. Y añadió con esa calma peligrosa, que yo ya había tomado varias decisiones antes de entrar por su puerta. Yo bajé la mirada. Sentí un calor en la nuca. Sergio me dijo que él no quería ser mi error. Dijo que él había visto muchas mujeres buscando un escape y luego llorando por el precio. Dijo que él no era un salvador. Esa palabra, salvador, me golpeó. Porque yo en el fondo quería ser salvada de mi propia vida. Le pregunté por Nuria. Él me dijo que Nuria estaba en otra ciudad, que volvería en 2 días. Me lo dijo sin tristeza, como quien habla de un horario de tren. Me dijo que Nuria y él tenían un acuerdo que no nombraban. Me dijo que a veces la fidelidad es solo un hábito social.
Yo sentí repulsión y alivio a la vez. Repulsión por la frialdad. Alivio por la excusa. Hubo un momento en que el silencio se volvió demasiado íntimo. Sergio me miró como si estuviera a punto de decir algo importante. Me dijo que yo no tenía que hacer nada para justificar mi presencia. Me dijo que si yo había venido, era porque necesitaba sentir que existía. Esa frase me desarmó. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no caí en llanto. Yo no quería parecer frágil. No quería darle esa ventaja. Pero él ya la tenía. Sergio se acercó un poco. No me tocó todavía. Solo se inclinó y me preguntó si yo quería que se detuviera. Yo no respondí. Mi silencio era mi permiso. Mi silencio era mi traición. No hubo pornografía, no hubo explicitud. Lo que hubo fue una tensión física que se volvió inevitable, su mano rozando mi muñeca, su aliento cerca, mi respiración desordenada. Lo que me rompió no fue un acto concreto. Fue la sensación de que mi cuerpo por fin dejaba de pedir perdón por querer. Cuando me fui, casi una hora después, el pasillo parecía distinto. Como si el edificio supiera lo que yo había hecho. Volví a mi cama y olí mi propia piel. Olía a otro lugar. Olía a culpa. La segunda noche sola, yo no esperé un mensaje. Yo lo envié. Le dije a Sergio que no podía dormir. Él respondió rápido. Me dijo que subiera. Yo subí. Así comenzó el verdadero descenso, cuando el deseo dejó de ser accidente y se volvió rutina. Empecé a vivir una doble vida sin salir del edificio. Eso es lo más grotesco, la traición estaba a metros de mi cama. Yo podía besar a mi marido cuando volviera y, 2 puertas después, sentir otro mundo ardiendo. Cuando Álvaro regresó del viaje, me besó. Me preguntó si había descansado. Yo dije que sí. Mentí con una tranquilidad que me asustó. Él me contó cosas del hotel. Yo asentí. Mientras tanto, mi móvil vibraba en el bolsillo. Sergio me decía que me había extrañado. Yo miré a Álvaro y pensé algo terrible. Pensé que él era demasiado fácil de engañar. Y esa idea no me hizo frenar. Me hizo sentir poder. Ese fue el punto exacto en que empecé a perderme. Lo que nadie te dice de las relaciones prohibidas es que el deseo, cuando se repite, cambia de sabor. Al principio es fuego. Luego se vuelve hambre. Y al final, se convierte en ansiedad. Yo entré en esa fase sin darme cuenta. Sergio empezó a pedirme más. No con palabras directas. Con insinuaciones, con tiempos, con silencios que exigían. Me decía que yo era valiente, que yo era distinta. Me decía que a su lado yo no fingía. Me decía que yo no debía volver a ser la mujer apagada de antes. Eso me atrapó. Porque mi miedo más grande no era que Álvaro me descubriera. Era volver a sentirme invisible. Sergio y yo nos veíamos en horarios seguros. Cuando Álvaro iba al gimnasio. Cuando tenía reuniones. Cuando se quedaba dormido en el sofá. Yo me volví experta en micromentiras. Me volví experta en borrar rastros, perfume, mensajes, expresiones. Pero el cuerpo no se borra tan fácil. Mi cuerpo estaba más vivo. Y Álvaro empezó a notarlo. Una noche mientras cenábamos, Álvaro me miró de manera extraña. Me dijo que yo estaba distinta últimamente. Yo fingí sorpresa. Él dijo que yo parecía más lejos y al mismo tiempo más encendida. Me preguntó si había pasado algo en el trabajo. Yo dije que no, quizá era el cambio de estación. Álvaro no respondió de inmediato. Solo siguió comiendo con un silencio denso. Esa noche en la cama, él me tocó con una intención que no sentía desde hacía meses. Yo debería haberme alegrado. Pero lo que sentí fue pánico. Porque su deseo llegaba tarde. Y porque yo ya tenía otro fuego en la piel. Yo intenté estar ahí. Intenté. Pero mi mente traicionó de nuevo. Y Álvaro lo notó. Lo notó en mi rigidez, en mi respiración, en mi mirada perdida. Se apartó. Me dijo que estaba cansado. Se giró. Yo me quedé mirando su espalda con una mezcla de culpa y rabia. Rabia porque él había despertado cuando ya era tarde.
Culpa porque yo había dejado que fuera tarde. Al día siguiente Sergio me escribió que me quería ver esa noche. Yo le dije que no podía. Él me respondió que siempre podía. Que yo solo elegía no hacerlo cuando quería fingir que era buena. Esa frase me hirió. Y como suele pasar con lo que hiere, me atrapó más. Porque me obligaba a demostrarle algo. A demostrarme algo. Esa noche, mientras Álvaro se duchaba, yo salí a tirar la basura. El pasillo estaba vacío. El cubo de basura olía a comida vieja. Yo caminé 2 puertas y toqué el timbre de Sergio. Sergio me abrió con una expresión que no era deseo, era triunfo. Me dijo que yo siempre volvía. Yo sentí una punzada de humillación. Pero entré igual. Porque mi orgullo ya estaba comprometido con mi pecado. Dentro, la luz era baja. Había música suave. Sergio me dijo que Nuria volvía al día siguiente, que esa era nuestra última noche tranquila por un tiempo. Esa frase nuestra me hizo sentir una ternura absurda. Yo necesitaba creer que había algo nuestro. Algo real. Algo que justificara la destrucción. Nos sentamos. Yo intenté hablar de límites, de parar, de que esto se estaba volviendo peligroso. Sergio me escuchó y luego me dijo que el peligro era lo único que hacía que yo respirara de verdad. Me dijo que yo era adicta a esa sensación. Me dijo que él solo me daba lo que yo pedía. Yo quise negarlo. Pero no pude. Esa noche después, cuando el silencio volvió, yo me quedé mirando el techo de su salón, sintiendo el corazón pesado. No me sentí amada. Me sentí usada. Y lo peor fue entender que me había dejado usar voluntariamente. Sergio se levantó, fue a la cocina, volvió con agua. Me preguntó si me arrepentía. Yo no respondí. Él me dijo que no dijera mentiras, que yo no era una mujer arrepentida, era una mujer hambrienta. Y añadió algo que me heló, me dijo que lo único que podía destruirme de verdad no era Álvaro, ni Nuria, ni los vecinos. Era mi necesidad de sentirme especial. Porque él lo dijo como quien conoce tu debilidad exacta. Me fui cerca de las 2 de la madrugada. Subí a mi apartamento intentando caminar sin ruido. Cuando metí la llave escuché algo que me paralizó, la televisión estaba encendida. Entré. En el salón, Álvaro estaba sentado en la oscuridad, iluminado solo por la pantalla. No estaba dormido. Me estaba esperando. El aire se volvió espeso. Yo sentí un frío en el estómago como si me hubieran vaciado por dentro. Álvaro me dijo que no encendiera la luz. Me dijo que quería verme así, sin esconderme en la claridad. Yo me quedé de pie con el abrigo puesto, las manos temblando. Me preguntó dónde había estado. Yo intenté decir basura, pero mi voz salió rota. Él me miró y me dijo que no insultara su inteligencia. Me dijo que llevaba semanas escuchando mis pasos, viendo mis excusas, notando mi perfume. Yo sentí que la vergüenza me quemaba la cara. Intenté hablar, explicar, llorar. Álvaro me detuvo con una mano levantada. Me dijo que no quería una historia bonita. Quería la verdad. Y entonces dijo algo que me rompió el pecho, me dijo que lo sabía desde el viaje. Que antes de irse había visto un mensaje en mi móvil encenderse. No lo leyó entero. Solo vio el nombre, Sergio. Me dijo que al principio quiso pensar que era cualquier cosa, un vecino, un asunto del edificio. Pero que después empezó a mirar. Y lo vio todo sin verlo explícitamente, horarios, mentiras pequeñas, mi forma de vestirme cuando él no estaba. Le pregunté por qué no me enfrentó antes. Álvaro me dijo que necesitaba comprobar algo. Me dijo que necesitaba saber si yo iba a detenerme sola. Si yo iba a elegirlo a él sin presión. Si yo todavía era su mujer por decisión, no por costumbre. Esa confesión fue un golpe brutal porque yo me había creído lista. Yo me había creído dueña del secreto. Pero Álvaro había estado dentro, mirando desde la sombra. Me senté en el sofá lentamente como si el cuerpo no me sostuviera. Álvaro me dijo que no se trataba solo del sexo o del deseo. Que lo destruía era mi capacidad de mentir mirándolo a los ojos. Me dijo que yo lo había vuelto un extraño en su propia casa. Yo lloré. Esta vez sí.
Lloré en silencio con los hombros temblando con un dolor que no era solo culpa, era duelo por mí misma. Álvaro me dejó llorar. No me abrazó. Eso fue lo más duro. Porque su distancia era la confirmación de que algo se había roto en un punto sin retorno. Mi móvil vibró en el bolsillo. Álvaro lo notó. Me miró. Me dijo que lo sacara. Yo lo saqué con dedos torpes. Era Sergio. Álvaro me dijo que contestara. Que él quería escuchar. Yo sentí náuseas. Pero contesté. Sergio habló con su voz grave, confiada. Me dijo que si yo había llegado bien. Me preguntó si Álvaro estaba dormido. Dijo esas palabras con una tranquilidad que parecía una provocación. Álvaro escuchaba inmóvil. Yo sentí que el mundo se estrechaba. Le dije a Sergio que no llamara. Le dije que todo se había acabado. Sergio se rió, suave. Me dijo que yo siempre decía eso cuando tenía miedo. Me dijo que yo volvería. Me dijo con una crueldad elegante que Álvaro era un hombre que ya no sabía encenderme y que yo no iba a aceptar volver al apagón. Álvaro me quitó el móvil de la mano. No gritó. No insultó. Solo dijo el nombre de Sergio en voz alta, como si lo probara en la lengua, y luego colgó. Después Álvaro me miró con una calma que me dio más miedo que cualquier escena. Me dijo que él había hablado con Sergio una vez, días atrás. Me dijo que lo había llamado como vecino con una excusa de comunidad. Y que Sergio, sin saber que lo estaba revelando todo, había dejado caer algo. Una frase. Una risa. Un exceso de confianza. Álvaro me dijo que en ese momento entendió que yo no era la única víctima. Que Sergio tenía un método. Mi garganta se cerró. Le pregunté qué quería decir. Álvaro me dijo que Sergio no solo me observaba a mí. Observaba a todas. Que Sergio disfrutaba de la idea de meterse en la vida de otros y salir sin consecuencias. Álvaro me dijo que él había empezado a investigar, a mirar, a escuchar en el edificio. Y que encontró algo. Nuria había pasado temporadas fuera no por trabajo, sino porque se separaban y volvían, como una herida que nunca cicatriza. Y Sergio, en cada separación, buscaba otra mujer cerca. Cerca siempre. En el mismo edificio. Como un depredador cómodo. Yo sentí un escalofrío. Recordé la frase de Sergio sobre sentirme especial. De pronto todo se veía distinto, no era destino, era patrón. Álvaro me dijo que no sabía si podía perdonarme. Me dijo que lo único que sabía era que no quería seguir viviendo con mentiras. Me dijo que yo podía quedarme esa noche, pero que él dormiría en la habitación de invitados. Me dijo que mañana hablaríamos de separación o terapia o lo que fuera, pero que esa noche, la mujer que yo era ya no era su hogar. Se levantó y se fue, dejando el salón en silencio. Yo me quedé sola con la televisión apagada, escuchando el ruido del edificio, una tubería, un ascensor lejano, una puerta cerrándose. Yo me sentí pequeña. Ridícula. Y en medio de esa ruina, mi móvil vibró otra vez. Sergio insistía. Yo miré el nombre en la pantalla y sentí algo que no había sentido antes, asco. Asco de mí por haberme creído protagonista de algo que era solo un juego para él. A la mañana siguiente vi a Nuria en el portal. Por primera vez de cerca. Tenía ojeras suaves, pero bien disimuladas. Una belleza cansada. Me saludó con educación. Yo no supe qué hacer con mi cara. Nuria me preguntó si yo vivía en el quinto. Yo dije que sí, que 2 puertas más allá de Sergio. Ella sonrió como si eso fuera una coincidencia graciosa. Y entonces dijo algo que me partió, me dijo que esperaba que yo no me hubiera encariñado demasiado con la versión amable de su marido. Me dijo que Sergio podía ser muy atento cuando quería, pero que la atención de Sergio siempre tenía un precio. Yo me quedé sin aire. Nuria no estaba acusándome directamente. Estaba advirtiéndome como se advierte a alguien que se ha acercado demasiado a un fuego. Me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así en el edificio. No explicó más. Se fue. Pero me dejó una verdad en la boca, yo había sido una repetición. Ese mismo día, Sergio me esperó en el pasillo. Me pidió que habláramos.
Me dijo que Álvaro me estaba manipulando, que Álvaro era frío, que Álvaro solo quería castigarme. Sergio me dijo que conmigo él se sentía vivo, que conmigo todo era real. Yo lo miré y vi, por fin, la grieta. Vi su necesidad de control. Vi su ego. Vi su juego. Y lo peor fue recordar cuánto me había excitado ese control. Yo también tenía culpa. Yo también había elegido. Le dije que no volviera a buscarme. Él sonrió casi con ternura, y me dijo que yo siempre volvía. Me dijo que yo no sabía vivir sin la sombra. Y entonces soltó el golpe final, me dijo que si Álvaro ya lo sabía, era porque Álvaro lo había dejado pasar. Me dijo que Álvaro había querido verme caer para después sentirse mejor. Me dijo que mi marido no era víctima, era juez. Esa frase me hizo tambalear, porque tocó algo real. Álvaro sí había esperado. Álvaro sí había observado. Pero no era por crueldad. Era por desesperación. Yo entré en casa y encontré a Álvaro haciendo café. El olor a café se mezcló con la tristeza. Me miró y me preguntó si Sergio me había hablado. Yo asentí. Álvaro cerró los ojos un segundo. Me dijo que Sergio no iba a parar fácil, que disfrutaba de la persecución. Me dijo que él ya había hablado con el administrador del edificio, que había que documentar todo, protegerse. Ahí entendí la última crueldad, mi infidelidad ya no era un secreto excitante. Era un problema doméstico. Un asunto de administración. Un expediente. Yo había convertido mi deseo en un trámite. Semanas después, Álvaro y yo nos separamos. No hubo gritos. No hubo dramatismo. Hubo un cansancio profundo. Él se fue a casa de su hermano. Yo me quedé en el apartamento vacío, escuchando el eco de mi propia respiración. Y el edificio con sus pasillos blancos seguía igual. Como si nada hubiera pasado. Como si la tragedia de una mujer no fuera más que ruido interno. Sergio, por su parte, desapareció durante un tiempo. Luego lo vi una vez meses después con otra mujer en el ascensor. Una mujer más joven, nerviosa, apretando el bolso contra el cuerpo como yo. Él le hablaba con calma. Y yo vi en esa escena mi reflejo como una herida antigua. No dije nada. No la salvé. Porque entendí algo que me dolió, no se salva a quien aún cree que está eligiendo. Hoy vivo en otro barrio. No por huir de Sergio. Sino por huir de mí. Porque Sergio no fue el único culpable. Él fue el espejo de mi hambre. Y mi hambre me llevó donde me llevó. La última verdad, la más amarga, es esta: yo pensé que era pasión. Pensé que era amor. Pensé que era libertad. Pero al final fue solo una trampa elegante para una mujer que llevaba demasiado tiempo sin sentirse vista. Y cuando el deseo se apagó, lo único que quedó fue el silencio. Un silencio real. Un silencio que no excita. Solo acusa.